Buenos días, mi grupo conformado por César Tituaña, Iris Marín y mi persona Damaris Mejía daremos a conocer sobre un problema social, el cual es la pobreza en el Ecuador. Primeramente, es necesario decir que la pobreza es un fenómeno multidimensional que puede traducirse en factores objetivos, que es como la falta de recursos para satisfacer necesidades diarias para la supervivencia, o subjetivos tal cual es la privación de la participación por cuestiones de género. El enfoque más común define la pobreza como la falta de ingresos. Este concepto está basado en los estudios de Benjamin Rostree. Según él, la pobreza configura cuando el total de ingresos disponibles no satisface un mínimo necesario para la subsistencia. En el 2015, el banco clasificaba a una persona como pobre a la que vivía con menos de $1.90 diarios. No obstante, hay teorías que definen que la pobreza trasciende la falta de ingresos. El enfoque de las necesidades básicas promovido por la Organización Internacional del Trabajo incluyó la salud, la educación, el saneamiento, las ropas, entre otros mínimos necesarios para una calidad de vida digna. También realizamos algunas entrevistas con su debida autorización a personas de escasos recursos económicos, quienes nos darán testimonios de esta problemática que afecta a gran parte de la población ecuatoriana. Además, tenemos la opinión de una experta en la economía que nos dará su criterio acerca de este polémico tema. A continuación, mi compañera. Muy buen día. Yo voy a hablar sobre la forma en la que estos se miden. Cabe recalcar que en Ecuador se utiliza el índice de pobreza multidimensional, el cual evalúa 4 dimensiones en 2 indicadores. Como primer punto, la educación, el segundo como el trabajo y la seguridad, el tercero como la salud, agua y alimentación, y el cuarto como el hábitat, vivienda y también el ambiente sano. Ahora podemos continuar. En el Ecuador, según datos proporcionados por el INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la línea de pobreza mensual hasta el año 2022 se estableció en $88.72 y para la pobreza extrema en tan solo $50. Haciendo referencia a que diariamente un ecuatoriano en situación de pobreza subsiste con apenas $2.90 y en pobreza extrema con $1.60. Uno de cada 4 ecuatorianos viven en situación de pobreza, siendo el 25.2% de la población total, cerca de 4.5 millones de personas. Y para la pobreza extrema del 9.1%, cerca de 1.6 millones de personas, que a pesar de ser menor en 2.5 puntos porcentuales al periodo anterior, en 2021, no se expresa como un cambio verdaderamente significativo. Por otra parte, en el sector rural y urbano existe una diferencia significativa, al ser el sector rural el más vulnerable en el crecimiento de la pobreza, con un 41% debido a diversos factores como la distancia para acceder a servicios básicos y la capacidad de generar recursos económicos para sus familias. Para este sector de la población se crean aún más limitaciones, incluidos el acceso a la educación, siendo un ejemplo la canasta básica, que a junio de 2023 se encuentra con un precio de $772.35, segmentados en 4 ámbitos: misceláneos, vivienda, alimentos, bebidas e indumentaria. A continuación daremos paso a entrevistas realizadas a personas de bajos recursos en la parroquia La Esperanza, en la ciudad de Ibarra, y a la economista Catherine Nova. Buenos días, mi nombre es Damaris Mejía, soy estudiante de la carrera de Economía en Línea en segundo semestre en la Universidad UTN. Estamos aquí con la señora María, que nos va a ayudar respondiendo a algunas preguntas sobre la pobreza en Ecuador. Señora María, ¿usted tiene un ingreso estable en su casa? No tengo el estable, siempre como en la agricultura, y eso produzco y a veces saco al mercado y lo que sobra queda para el consumo de mi casa. ¿Cuántas personas dependen económicamente de usted en su casa? Mi hija, mi yerno, mi nieto, ellos somos. ¿Qué nivel de educación usted tiene? La primera. ¿Alguien en su casa está estudiando? Mi hija ya está terminando el colegio y en este octubre va a entrar a la universidad. ¿Usted cree que la educación que brinda el gobierno es adecuada, tal vez? Con este gobierno va a dar los uniformes y las clases por las materias. ¿Qué piensa usted que debería hacer el gobierno para mejorar la situación de aquí, de su comunidad, de su hogar? El empleo, el trabajo a la gente pobre. En el ámbito de la salud, el subcentro no tiene nada de medicamentos. Nosotros acudimos cuando enfermamos a
a doctores particulares. ¿Usted cree que les faltaría mucho en la salud? Sí, como de parte del gobierno falta de dar los medicamentos y, y más que implementen los doctores. Eso falta. Muchísimas gracias por ayudarnos con esta. Buenos días, mi nombre es César Tituaña, estudiante de la carrera de segundo nivel de Economía. Estamos aquí para hacerle una pequeña entrevista a Lilian acerca del tema de la pobreza. ¿Tiene actualmente una fuente de ingresos estable? No, ¿No? ¿Y usted tal vez trabaja? trabajamos juntos, mi esposo y yo, ¿A qué se dedican? en un taller de mecánica. Taller de mecánica. ¿Y cuánto ganan al mes o a la semana? Dependiendo si en el mes hay trabajo o no hay trabajo, no le puedo dar una cantidad fija porque no es, como le digo, no es estable y tampoco es muy variado. Muy variable. ¿Cuántas personas conviven en su hogar? 3, por el momento 3, solamente tengo una hija. Sí. ¿Usted, su esposo y su hijita? Sí, ¿Cuántas horas suelen trabajar a la semana? todos los días, Todos los días. todos los días. ¿Ha recibido algún tipo de asistencia de parte del gobierno o apoyo? El apoyo sería lo que es el bono de desarrollo humano, ¿Cada cuánto recibe? mensualmente. ¿Mensualmente? Mensualmente. ¿Otra asistencia tal vez para sus hijos? No, aparte del bono no. ¿Qué cambios quisiera o que se implementara de parte del gobierno para mejorar la situación económica de muchas personas en su comunidad? Serían en muchos temas, por ejemplo, en lo que es la educación. Tenemos un subcentro de salud, pero prácticamente no hay medicamentos. Los turnos también le dan de aquí como para 15 días, un mes, entonces eso sería bueno que fuera mejorando poco a poco. ¿El subcentro cuánto le queda de su hogar? ¿Está muy lejos? Como a 20 cerca? minutos, no 20 lejos, minutos. sino que lo que es la atención es muy demorosa. ¿Qué nivel de educación tiene? Bachiller. Hasta bachiller. ¿No han pensado tal vez en intentar seguir una carrera en la universidad? Claro, eso sí, siempre se piensa en salir más adelante, seguir, pero lo que es la economía no nos da. No. No nos da para seguir estudiando. Actualmente se encuentra con el CNH, lo que tengo entendido, para Sí. recibir clases. ¿Cree usted que han sido una educación de calidad? Hasta el momento le han ayudado bastante con eso. Lo que son las profesoras del CNH sí están calificadas para dar, pero yo diría que se necesita un poco más porque solamente venimos desde una vez a la semana. Necesitaríamos siquiera unas 2, 3 veces a la semana. Para que los niños también Claro, se para acostumbren. que se acostumbren, adquieran más Enviarlos. conocimientos. Claro, después Ajá. enviarlos Claro, a lo la que es. escuela, a la universidad. Ajá. ¿Ustedes perciben las 3 comidas diarias? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Cómo cree que sería una buena opción desde su punto de vista para mejorar su situación económica? De mi parte sería que bajen los precios como gobierno de lo que es la alimentación, que ahora está subiendo. Con eso nos ahorraríamos bastante como comunidad, porque nosotros vivimos en comunidades. Y lo que es los productos de campo también darles un precio justo, porque los productos de campo salen de aquí a los mercados es a un precio muy por debajo de lo que se adquieren en los centros comerciales y todo eso. Sería justo eso, también sería una ayuda para nosotros. Enorme, claro. Y ustedes, el acceso a los alimentos y eso es cercano para ustedes. Lo que es de campo sí es cercano porque le tenemos a la mano prácticamente, pero lo que es de la ciudad no, sí es un poquito... Es complicado que llegue. Sí, es complicado que llegue para acá y si llega para acá es a un precio más elevado de lo Muy que está. elevado, claro. Ajá. ¿Qué ha sido lo más difícil para usted hasta ahora? ¿Qué ha pasado con su familia? Lo La que es situación. en la pandemia y el paro, ahí es cuando más nos fuimos, como se dice, a la quiebra, porque antes de eso sí se tenía un nivel de economía un poco estable, se podía solventar muchas cosas, pero después de eso prácticamente nos quedamos en el piso. Claro, está Ajá, toda y la- es difícil para ahora salir. Y actualmente considera que aunque sea un poco alivianado la carga que han tenido con su familia, entre ustedes y su esposo han logrado mejorar eso, De poco en poco. de poco en poco. De poquito en poquito. Así. Eso sería todo. Muchas gracias por ayudarnos con esta entrevista. Muy buenas noches, nosotros somos estudiantes de la carrera de Economía en línea
de la Universidad Técnica del Norte. Y para la materia de macroeconomía, debemos realizar un video que hable sobre la pobreza. Primero que nada, bienvenida y muchísimas gracias por brindarnos un poco de tu tiempo. ¿Y nos puedes ayudar con tu nombre y tu profesión, por favor? Claro que sí. Me presento entonces, mi nombre es Catherine Novoa y soy economista de la Universidad San Francisco de Quito. Listo, ahora sí, empezando ya un poquito con lo que es el tema de la entrevista, es sobre la pobreza. Ya tenemos un poquito más de contexto y definiciones sobre lo que es. Y nuestra primera pregunta en sí es, ¿qué impactos crees que tengan las comunidades que viven en extrema pobreza en la costa a consecuencia del fenómeno del niño? Claro, para comenzar, yo creo que es fundamental entender que el fenómeno del niño no es más que este evento climático que tiene un fuerte impacto especialmente en lo que son precipitaciones, inundaciones y demás, ¿no? Entonces, teniendo este background, lo que hay que recordar es que en la costa ecuatoriana existe más del 8% de personas viviendo en extrema pobreza. Dicho esto, lo que acarrearía todas las consecuencias del fenómeno del niño sería problemas en infraestructura, dado que por las lluvias y demás complicaciones mencionadas igual, inundaciones y demás, este sería como una implicación, una consecuencia directa, problemas en daños en carreteras, daños estructurales en puentes. Esto acarrearía nuevamente lo que es el problema a libre movilidad, interacción en los mercados. Además, no hay que olvidar que como las personas que viven en extrema y comunidades que viven en extrema pobreza son aún más vulnerables a las consecuencias de las precipitaciones extremas. Entonces veríamos también un montón de gente que ya vive en condiciones de extrema pobreza y encima pueda experimentar un montón de daños en sus viviendas al ser aún más vulnerables, ¿no? Y también no hay que olvidarnos de todos los problemas de salud que nuevamente conllevaría todo lo que es las fuertes lluvias, problemas con, digamos, el acceso nuevamente a mercados, a cosas tan básicas como el agua potable o productos de higiene básica. Entonces, tomando en cuenta esos tres aspectos, infraestructura, salud y daños igual en las comunidades que ya viven en condiciones muy extremas de pobreza, añadirles lo que aún más vulnerables se volverían con las consecuencias del fenómeno del niño en el país. Listo. Tomando en cuenta que también este tipo de fenómenos, si bien llegan por temporadas, tienen unos rezagos muy, muy grandes y las consecuencias que igual antes ya habías mencionado, ¿qué medidas económicas crees que serían necesarias para disminuirlas? Para disminuir, primero, algo fundamental y es que ahorita en el contexto del país, y esto está súper vinculado a nuestra situación macroeconómica actual, es la inestabilidad política. La inestabilidad política juega un rol fundamental, más cuando quiero yo hacer política pública para reducir algo que es una problemática que nos aqueja muchísimo y que fuese ideal, como tú lo mencionaste antes, Isabel, sería en un mundo utópico tratar de reducirla al mínimo. Yo me enfocaría en dar mayor flexibilidad y formalizar de alguna forma, valga la redundancia, al sector de los trabajadores informales. Muchas de estas personas que viven, que trabajan el día a día, no tienen condiciones laborales dignas, no tienen un salario estable y viven en un círculo vicioso que no los permite salir. Adicional, también hay que tomar en cuenta sectores como la agricultura, sectores especiales en la ruralidad que no, digamos, tienen acceso a
préstamos a tasas de interés razonables, que no tienen acceso a la bancarización y que esa brecha es bastante grande para estas personas para que puedan invertir en sus negocios, para que puedan salir del escalón de empleado y lograr tener sus propios proyectos desarrollándose y pasen de esa fase de empleado a emprendedor y puedan seguir surgiendo y nuevamente salir de ese círculo vicioso. También me enfocaría en la inversión en capital humano, definitivamente, en educación, en capacitaciones y con esto de la inversión en capital humano también me enfocaría en la movilidad social y tratar de identificar esas faltas de oportunidades en segmentos bastante puntuales de la sociedad para que las personas que tienen aptitudes poderlas rescatar si se encuentran en un entorno que no ayuda en absoluto a su desarrollo. Entiéndase este entorno como un entorno nocivo en el caso de, como lo podemos ver en la costa, con las pandillas y que ya reclutan desde muy temprana edad a jóvenes, frustrándolos. Entonces, digamos que en el caso de algún chico que presenta una habilidad para el deporte excelente, pero está inmerso en ese entorno, poderlo rescatar lo más pronto posible, poderle mostrar que existen otras alternativas. Igual, ¿cómo lo hacen? Sé que lo hacen algunos clubes aquí en el país, mencionando algunos el Independiente del Valle, mencionando otros el Club Nacional y demás, ¿no? Que incentivan a estas medidas, en este caso, como se me ocurre el ejemplo, deporte, para lograr avanzar y rescatar a estos niños que buscan, aspiran más, pero su medio no los permite. Entonces, nuevamente, haciendo una recapitulación de esto, sería enfocarme en lo que es movilidad social e inversión en talento humano, estandarizar y formalizar al sector de trabajadores informales y reducir la brecha en cuestión de bancarización y el acceso a una inclusión financiera. Buenas noches. Sí, yo también te quería hacer otra pequeña pregunta. No sé si tal vez en base justo a lo que decías de los trabajos que se ha hecho con la delincuencia, tal vez también tenga que ver de alguna forma con las etnias o con el género de la persona, sea hombre o mujer, también la pobreza tenga algún limitante. Totalmente. De hecho, aquí en el país se puede identificar, es bastante visible la brecha que tienen los grupos étnicos en el acceso a servicios financieros. Esa es una problemática que ha sido acarreada por décadas y que no ha habido un gobierno lo suficientemente inclusivo o que sepa ejecutar de una manera significativa el cómo este grupo de la sociedad pueda tener el acceso a este tipo de servicios. Servicios, entiéndase como préstamos, servicios, pero préstamos a tasas de interés razonables. Programas que apoyen, pero apoyen de verdad con un efecto, nuevamente, un efecto significativo, que no quede únicamente en la pantalla política el sí, yo voy a apoyar a los sectores que me necesitan, entiéndase, sector bananero, sector cacautero, lo que vemos con la exportación, las piscinas de camarones y demás. Hay un montón de industrias en el país que necesitan y de hecho, de lo que supe el día de hoy, la Sociedad de Agricultores Bananeros pidió a través de un comunicado ayuda al gobierno, que si no existen medidas que los apoyen, ellos no podrían continuar. Entonces, este tipo de cosas no deberían suceder en un gobierno que esté muy pendiente de todas sus industrias y especialmente sus industrias estrella, por decirlo así. Entonces, este grupo, como tú lo mencionaste, grupos étnicos que en su mayoría se dedican a agricultura, se dedican a la ganadería, se dedican a cuestiones relacionadas al sector agropecuario.
Entonces, si un gobierno lo suficientemente estable, lo suficientemente concentrado en materias que ayudarían a la reducción de pobreza, no permitiría este tipo de sucesos que estamos viendo. Claro. Y por ejemplo, alguna de las políticas, ¿has estado de acuerdo con alguna de las políticas planteadas por los actuales candidatos? Por ejemplo, no sé, Jan Topic se enfoca mucho en la seguridad, Álvaro Noboa en la parte comercial, Arauz un poco en la jurisprudencia también. No sé si alguno, porque tienen mucha relación. Claro que sí, o sea, existen problemas estructurales y problemas no solo de forma, sino también de fondo aquí en el país. De alguna forma, todos los que tú mencionaste, ya sea Jan Topic con seguridad, ya sea Álvaro Noboa con comercio, ya sea Arauz con, digamos, el marco legal, todos ellos, todos estos factores contribuirían a la reducción, en este caso, de la pobreza. Pero cada uno en la forma en la cual sean ejecutados. Si yo quiero cambiar el marco legal, perfecto, cambio el marco legal, lo diseño de tal forma que en el caso, por ejemplo, como los trabajadores informales, yo los vuelvo un poquito, los incluyo, los sumerjo en la formalidad, les doy protección legal, les trato de reducir la inestabilidad salarial, por ejemplo. Pero para un trabajador informal, digamos, ahora tiene que contribuir al IES y existe, aparte de la contribución al IES, existe el pagar impuestos, existe un montón de cosas que antes un trabajador informal no consideraba. No va a haber incentivos para que exista esta transición. ¿Y por qué el trabajador informal no quisiera contribuir con impuestos, no quisiera contribuir al IES? Porque sabe que ese dinero se iría al gobierno que esté en ese momento y que no generaría un mayor impacto en la calidad de vida de ese individuo. ¿Por qué? Porque no tiene seguridad, porque si va al IES no hay medicina y le desmotiva totalmente de tratar de incluirse, de formalizarse en el sistema. Eso en la parte de marco legal. Ahora en comercio. Si yo me enfoco netamente en comercio y digo, ok, perfecto, entonces yo voy a fortalecer mis relaciones comerciales con el mundo y demás. Pero existen factores exógenos, digamos, el fenómeno del niño, tomémoslo de ejemplo nuevamente, y que si yo como el gobierno no tengo las garantías para brindar a la industria del comercio, infraestructura, seguridad, en este caso apoyo, como lo estamos viendo, nuevamente cito a la industria del banano, que es la que se me ocurre, no va a surgir por más que esa persona esté muy enfocada en tratar de sacar ese sector adelante. Y finalmente en el sector seguridad, y eso es algo que nos interesa a todos. La seguridad a nosotros nos interesa, ¿por qué? Porque nos permite el tipo de interacciones sin limitantes. Nos permite querer salir, querer consumir, nos permite, hasta la seguridad de alguna forma influye en el índice de confianza del consumidor. De alguna forma, pero influye. Entonces, si yo tengo seguridad y yo puedo comprarme las cosas que quiera sin temor a que me roben. Yo puedo salir, yo puedo consumir sin temor a que me roben. Yo puedo, hasta la seguridad es un indicador de que existe inversión, porque saben que el Estado está respaldando a sus ciudadanos. Hasta podremos decir que las instituciones son lo suficientemente fuertes para que no existan incrementos en el nivel de inseguridad, para que sepan que si una persona comete un delito, pues es castigada por el sistema y no existe un incentivo al rehacer el delito, a cometer el delito, pero siempre y cuando esté bien ejecutado. Una medida, digamos, para la seguridad no es dar el porte de armas a todos los individuos. No es decir seguridad, hemos invertido más de 2.000 millones en la fuerza pública para que tengan nuevas camionetas, más chalecos antibalas y demás. Sí, a la fuerza pública no les das la garantía de que ellos puedan actuar y
quien sea arrestado, quien sea castigado por el sistema, sea la persona que inflige el delito y no quien lo atrapa, no quien reacciona, en este caso hasta mata al perpetuador del delito. Entonces, para que todos estos 3 franjas que me comentaste, César, seguridad, comercio y la otra que era el marco jurídico, están bien, todas influyen para que exista una reducción en la pobreza, sin embargo, siempre y cuando sean bien ejecutadas. Listo, la verdad es que ha sido muy interesante escucharte. Creo que al tener diferentes perspectivas abre más campos para que también empecemos a analizar un poquito más sobre qué más oportunidades tenemos, qué otras ideas, qué nuevas perspectivas. Sin embargo, nos estamos quedando muy cortitos de tiempo. La verdad es que nosotros te agradecemos muchísimo por darnos de tu tiempo. Y la verdad es que también esperamos que posiblemente en el futuro volvamos a realizar este tipo de entrevistas contigo. Te agradecemos de nuevo y igual de parte de la Universidad Técnica del Norte también te agradecemos. Perfecto, ha sido un placer. Los motivo a continuar con su carrera. De verdad, estos espacios les agradezco a ustedes porque debatir, conversar, nutrirnos de nuevas perspectivas, lo más hermoso. Les deseo lo mejor y un placer compartir este espacio con ustedes. Listo, muchas gracias.